Muy bien, gracias a Dios por esta jornada maravillosa que estamos disfrutando, una palabra edificante a través del apóstol Lucas Márquez. Fuimos enriquecidos con estos planteamientos que nos hacen conocer los principios fundamentales de este nuevo pacto en Cristo Jesús. Igualmente, gracias al apóstol Rafael Ugarte por habernos introducido y distintos tópicos que tienen que ver con el llamamiento celestial, entendidos y efectivos de nuestra asignación y participación en esta experiencia de vida en Cristo. Gracias a todos los pastores, líderes, a la gente que se está conectando, que nos han mandado sus correos, sus comentarios, preguntas y el hecho de notificarnos que están presentes en esta transmisión. No olvide allí dejarnos su comentario y cualquier inquietud. Estaremos compartiendo con ustedes durante estos días. Ha sido un tiempo muy productivo, una mañana muy enriquecedora. Mañana aquí desde Houston, no sé en España, no sé en Australia, en otras ciudades de nuestro planeta, tal vez sean horas de la tarde o de la noche, pero independientemente del horario en que tú estás, es que estás en el tiempo correcto, estás en el momento oportuno para recibir del Señor una instrucción, una dirección que a la luz de la palabra nos hace entendidos del tiempo y la oportunidad que participamos. Y correspondiente a lo que es mi tarea, entonces voy a compartir algunos principios que tienen que ver con la naturaleza, el propósito, los principios, el fundamento y riqueza que tiene la oración en el nuevo pacto. Así que durante estos minutos vamos a mirar a la luz de las Escrituras algunos aspectos que las distintas oraciones apostólicas condensan y que se convierten como en un referente, un modelo inspirador para que podamos orar con entendimiento y orar con eficacia, como es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Y al comprender todos estos principios que en el nuevo pacto se nos establece como hijos con derechos legales en Cristo Jesús, nosotros notamos que hay una cantidad de creyentes y tal vez en nuestra mala formación en la verdad en Cristo, cuántas veces hemos orado incoherencias y hasta contradicciones porque no lo hacemos de acuerdo a la verdad presente que en el nuevo pacto se establece. Muchas veces nuestras oraciones surgen más desde nuestra necesidad, una situación de emergencia, condiciones de problema o de dolor, o muchas veces es una mecánica que hemos aprendido de otros, pero no responde a una dinámica que surja realmente de nuestra comunión en el Espíritu basado en la verdad. Entonces recuerde, esto no es un asunto de orar con fervor o con sentimiento, sino con entendimiento, porque la calidad y la eficacia de la oración que Dios espera de nosotros no está fundamentado en las intensidades de mis emociones, porque no depende si grito, si tengo tal postura, porque no es la forma física, sino la posición en Cristo la que determina que nuestra oración sea efectiva y que surja precisamente de lo que Dios espera que sea hecho conforme a su voluntad. Escuche muy bien lo que Jesús nos asegura, que si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, porque permanecemos en Él, Dios nos oye. Así lo reitera Jesús en la enseñanza y lo amplía y afirma el apóstol Juan en sus epístolas. Jesús dice que la clave para nosotros poder orar es permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Quiere decir que tiene que haber una identificación con Cristo en su carácter, en su naturaleza y en su propósito. Eso es permanecer en Él, estar ligado a Él de una manera orgánica. Y él en esa enseñanza de Juan 15 nos declara que precisamente es como la vid y los pámpanos. En ese contexto
Y usando esa figura analógica para mostrarnos lo que es integración orgánica de vida, dice, ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, por lo tanto pidan y será hecho. La petición surge de un asunto de posición, de pertenencia y permanencia en Cristo Jesús. Es decir, que cada uno de nosotros, ligado y nutrido de lo que de ese tronco que contiene vida se irradia a cada pámpano, nos nutrimos de todos los elementos que de allí se derivan para que la vida se sostenga y se desarrolle de manera armónica y dinámica, orgánica y natural. De la misma forma, el Señor nos dice entonces que en esa comunión de integración de vida podemos tener oraciones efectivas. Y Juan en la carta nos dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. Escuche bien, Dios garantiza responder y oír la oración que surge no de nuestra necesidad, sino que nace de su voluntad. Es en su voluntad donde nosotros descubrimos los principios, el propósito, los planes y las intenciones que Dios quiere desarrollar por medio de nosotros para gloria suya. Es decir, en su voluntad es donde se plasma todo el deseo natural y original de Dios de que el propósito se derive en una realidad cumplida. Escuche bien, lo que me motiva y me conduce a orar con entendimiento no es la necesidad que yo tengo, sino el propósito por el que yo vivo. Y es en esa garantía que Dios nos dice que Él nos oye. Porque si sabemos, y esta es una oración confiada, segura y que puede tener certeza de una respuesta divina. Porque si sabemos que pedimos conforme a eso, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos lo que le hayamos pedido. En otras palabras, Dios no está comprometido en responder a lo que yo pido. Dios está comprometido a responder lo que su propósito establece. Y ahí es la inteligencia y la sabiduría que el Espíritu nos dará para orar con entendimiento. Muchas veces por carecer de ese entendimiento y sin aplicar las verdades presentes y los principios que esta oración que surge en la obra de Cristo y que es el orden de este nuevo pacto, se hacen inefectivas. Y la frustración y decepción de muchos creyentes es: yo oro, pero Dios no responde. La oración Dios la estableció como un medio de comunión. Escuche, medio de comunión, no de salvación. La oración no es un medio salvífico. La oración es un medio de comunión con Dios, que nos permite conocer su corazón, su voluntad. Y esa oración que surge de ese propósito está diseñada, como lo dice Jesús y lo dice la Escritura, para ser contestadas. No existe ninguna oración pendiente, no existe ninguna oración truncada que esté marcada por el propósito de Dios. Es la razón por la cual Él nos pide que oremos. Pero lamentablemente para la mayoría de creyentes, la oración se ha encerrado en dos elementos o funciones básicas. Y la primera es obvia. Algunos creyentes consideran que la oración es el medio por el cual pueden mover la mano de Dios, convencer a Dios que responda a sus intereses, y es la manera por la cual ellos llegan a declarar lo que han de recibir y que Dios está obligado a contestar. En otras palabras, que si yo oro,
Dios actúa. No, Dios no actúa porque yo oro. Dios actúa porque su plan, su soberana voluntad se establece y precisamente lo hace independientemente de que yo oro. La oración ni mueve a Dios, ni convence a Dios, ni va a forzar la voluntad de Dios. La oración es un medio de comunión para entender el propósito y su voluntad. Entonces, allí es donde muchas veces creemos que si le sumamos otro esfuerzo mayor, y es además de la oración, el ayuno, esta penitencia se convertirá en una transacción por la cual puedo convencer a Dios de que lo haga porque yo he pagado el precio. Pues yo quiero decirte que Dios no está endeudado con nadie, ni Él necesita que nadie pague ningún precio, porque realmente todo fue pagado por Cristo y Él hizo posible para que todo lo que recibamos del Padre no proceda de mi obra, de mi esfuerzo, sino de su gracia y riquezas infinitas de misericordia para con los hijos. El segundo aspecto en el cual mucha gente también tiene la idea de la oración es que hacerla o practicarla lo hace más espiritual. No, la oración no hace espiritual a nadie. Los hijos de Dios espirituales que tienen la vida del Espíritu oran no para recibir más de Dios. Él no tiene más amor para darme, más santidad para darme, más gracia para darme, más salvación para darme. Él ya me hizo completo y perfecto. Es decir, mi espiritualidad no está definida por el tiempo de oración que yo haga. En otras ocasiones se nos dijo que si yo oro suficientes horas cada día o determinadas temporadas, entonces recibo poder y soy más espiritual. La oración no es un medio santificador. Es un medio de comunión con el Padre, donde la vida del Espíritu surge es a través de una ley de vida que nos gobierna. Ahora, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 8, verso 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo muchas veces intercede por nosotros y lo hace con gemidos indecibles. Es un clamor del Espíritu que está fundido y unido conmigo. Escuche, que no viene de la lástima, de una actitud de conmiseración. Ese gemido indecible es una forma indescriptible en la cual el Espíritu de gracia que está en el mío me lleva a interceder, escuche, conforme a la voluntad de Dios. Note usted que aquí la Escritura nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra necesidad, que muchas veces nosotros no sabemos cómo hemos de pedir a causa precisamente de nuestra debilidad. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Escuche, intercede por nosotros. Es decir, que fundido en el nuestro, Él hace que la obra de gracia se administre a través de nosotros, y cuando pide, lo hace según la voluntad de Dios, no según la necesidad que yo tengo. Por eso ese espíritu de santidad, que es el Espíritu de Cristo y que ha sido dado a mi vida como vida, es el que me lleva a conocer las realidades de Dios y a pedir conforme a la voluntad de Dios. Cuando estoy fundido en el Espíritu y soy uno con Él, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él, ese Espíritu Santo que está en mí es el que me lleva
a conocer las cosas de Dios. Es el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida, es el Espíritu de verdad que vino para tomar de Cristo y hacérmelo saber. Es la razón por la cual la oración y las escrituras se convierten en un medio inseparable por el cual conozco las cosas que son de Dios, por las cuales el Espíritu me hace saber las realidades de Cristo y desde esa posición yo pueda orar. Escuche bien, yo oro es porque estoy en Cristo, no porque estoy en crisis. Pero lamentablemente, muchos creyentes redoblan la oración, se hacen fuertes en la oración cuando tienen tribulación. Es decir, las situaciones de emergencia, las necesidades, los problemas, las etapas críticas de finanzas o de salud, es lo que ellos dicen, hay que orar. No. Yo no tengo que orar porque tengo un problema. Yo oro porque tengo un propósito en comunión con Dios y lo hago como dijo Pablo, en todo tiempo. Orando en todo tiempo no define si el día es bueno o es malo. Yo no oro porque la situación se puso difícil y tengo a ver cómo Dios me saca de esta situación crítica. No. Es comunión, es esa intimidad de vida que se expresa de forma real. Esa oración nacida del Espíritu es precisamente la credencial de Dios en nuestra asignación como sus representantes del reino eterno, como hijos entendidos de cuál es la labor de la cual nosotros desarrollamos aquí en la tierra. Indudablemente, amados hermanos, que entender todos estos elementos que el Espíritu nos hace comprender, la oración se convertirá en algo grato, placentero. No puede ser una carga, un tiempo de fastidio, de tedio, o que lo hago por obligación, o que me produce aburrimiento, o genera para mí una disciplina extenuante de sacrificio. No. Yo sé que cuando empezamos en la comunión del Espíritu y a depender de que Él nos ayuda en nuestra debilidad y es quien ciertamente nos ayuda a orar con entendimiento, esto se convertirá en algo orgánico, algo relacional de vida. Precisamente esa oración surgida del Espíritu que está en nosotros establece los momentos de intimidad y de comunión. Y es en esa oración donde se honra la naturaleza y el carácter de Dios, donde se respeta el propósito por el cual Él opera soberanamente, donde se confía en su providencia soberana, donde nosotros estamos entendidos de los planes y asignaciones de Dios con nuestra vida. Queremos conocer cuál es su voluntad y desde allí pedir con la certeza de que Él nos oye, porque nos apropiamos como hijos de un derecho legal y real de herencia, donde precisamente por este medio de gracia adquirimos en la oración una dinámica de continua comunión. Es la vía de la expresión de intimidad que todo redimido mantiene con su Redentor, que todo hijo cultiva con su padre. Es la participación efectiva y real de un entendido para saber de lo que Dios quiere realizar por medio de nosotros. Orar, entonces, hemos dicho que significa comunicarse con Dios. Sí, significa comunicarse, una comunión que surge de una unión y de ser en una unidad con Él y estar en esa integridad y también de esa integralidad en su propósito, pensamiento, en sus deseos, planes, intenciones y voluntad.
y que es lo que se convierte en la razón y el objetivo por el cual oramos con entendimiento, convencido de que es un privilegio que nos corresponde a cada uno de nosotros. Muy bien. Si la oración en el Espíritu y el espíritu de oración es una dinámica propia de todos los redimidos, necesitamos entonces saber de que hay unos principios que la gobiernan. Muchas veces estamos tratando de orar y de seguir modelos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, pero nosotros necesitamos entender cabalmente que ellos tenían otra participación y otra administración de la economía de Dios. El acercamiento y la relación era distinta. Los creyentes del antiguo pacto tenían que ir a un lugar a buscar la presencia de Dios. Por eso dijo, si ustedes se humillan y buscan mi rostro desde esta casa, y estaba hablando del templo, yo les oiré desde los cielos. Ellos tenían que ir a un templo consagrado a Dios, a un tiempo especificado en el ritual con Dios. Ellos tenían que ir a buscar la presencia y la bendición de Dios. Y por eso lo que ellos oraban lo hacían dentro de esa economía. Pero los hijos del nuevo pacto oramos en todo tiempo. No requerimos de un templo para ir a buscar la presencia de Dios. Somos el templo, la habitación y morada de Él en el Espíritu. Allí es donde nosotros participamos, es de la comunión de Dios, porque en Él ya tenemos una bendición completa. Y esa es una realidad por la cual nosotros debemos entender que la ausencia de estas realidades de vida lleva a que muchos creyentes se confundan y muchas veces estén esperando respuestas a la manera de los antiguos. Por otro lado, es común y a veces de confusión en el hecho de que dicen, sí, orar es tener una conversación con Dios, pero ¿qué es conversación cuando se convierte solo en el monólogo? Donde yo le hablo y por media hora o más tiempo le presento a Dios mis problemas, mis necesidades, le llevo mis angustias, les hago conocer cuál es mi situación, y solamente porque oré diciendo, y Padre, esto te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, creemos de que ya la solución está dada. Permítame, no quiero desanimarlo, sino más bien orientarle y afirmarle a orar con entendimiento y no solo con sentimiento. Si es conversación con Dios, la oración de comunión, de un diálogo entre Dios y nosotros, yo le hablo, le presento a Él por la guianza del Espíritu las realidades y situaciones de mi vida para ser efectivo en su propósito. Pero estoy esperando que Dios me responda, que Dios me haga oír. El problema con algunos es que quieren oír a Dios, como dije, a la manera de los antiguos, que aparezca una voz, que haya una nube, que tengan una visión, que vieron esto, que oyeron aquello, que Dios se les reveló, porque no entienden la impartición profunda en nuestro espíritu, donde está escrito en nuestro ser interior su palabra, y podemos tener un conocimiento y comunión íntima con Él. En el nuevo pacto todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, y Dios se da a conocer en el Espíritu a través a quienes les ha revelado al Hijo en su ser interior. Y allí es donde no podemos nosotros confundirnos, porque a veces pensamos que oí una voz, Dios me dijo. Y muchas veces es nuestra intuición, nuestro estado de ánimo. A veces nosotros creemos que es la voz, a veces de nuestra conciencia, la voz de nuestro racionamiento, y lo estamos confundiendo con la voz de Dios.
La voz de Dios está autorizada por la declaración en lo que Él ha hablado. Es a través del Hijo. Dios habla ahora por medio del Hijo. Y es el Espíritu quien dice a la iglesia lo que el Padre quiere darnos a conocer. Si bien es cierto, en la Escritura ya Dios nos reveló todo aquello que es necesario para nuestra dirección, por la comunión del Espíritu y el inquirir en la Escritura recibimos una palabra instructiva, directiva, una palabra efectiva del Padre para con nosotros cuando oramos con entendimiento y lo hacemos partiendo de su voluntad y no de nuestra necesidad. Ahora, por otro lado, muchos creyentes piensan de que porque al final de todo ese tiempo que estuvo presentándole al Señor, mira Señor mi problema, mira Señor mi necesidad, mira Señor mi angustia, mira Padre el problema, y le enumeramos problemas, situaciones, conflictos, dramas, necesidades de la gente, de la sociedad, del mundo, de toda persona. Creemos que reportarle a Dios cuáles son los asuntos que están ocurriendo en la gente, en nuestra vida o en el mundo. No, amado mío, yo quiero decirle algo. Nosotros estamos orando a un Dios soberano, por un lado. Segundo, a un Dios omnisciente. Y tercero, a un Dios que opera por propósito y no por problemas o necesidades. Propósito que lo ha definido según su presciencia. La presciencia está ligada a la omnisciencia, ese atributo exclusivo y único de Dios. En ese atributo que Dios solo posee, la presciencia es conocer todo antes de que suceda. ¿Cómo es posible que este humano vaya a decirle a Dios, mira lo que pasa con aquello, mira lo que es, Señor, o sea, reportándole como si él no estuviese enterado, como si él no conociera lo que ocurrió o va a ocurrir, como si la oración fuera el medio por el cual le informo y le actualizo a Dios de acontecimientos que él ignora y que yo estoy aquí sufriendo? No. Yo no estoy aquí en la tierra orando como un reportero que le lleva informes al Dios del cielo de lo que está pasando en la tierra, en mi casa o en la sociedad. Él es el Dios soberano, el Dios omnisciente y omnipresente que reina en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y que conoce todas las cosas. Por lo tanto, yo oro con entendimiento basado en esa soberanía de Dios, en esa providencia de Dios, en esa presciencia de Dios. Y lo oro no para informarle, es para en esa comunión conocer cuál es su voluntad en esos asuntos. Su voluntad ya ha preparado de antemano todas las cosas. El Dios al que tú y yo oramos conoce la salida antes de que nosotros hayamos entrado al conflicto. Él ya puso la solución antes de que yo pase por el problema. Por eso es que en su voluntad Él preparó las cosas de antemano. La oración no es para llevar a que Dios reaccione o que se invente una respuesta mágica a mi angustia. No, la oración es para llevarme a un conocimiento del plan de Dios conmigo en mi tiempo y realidad presente, siendo yo efectivo y participante del propósito por el cual Él me hace conocer sus buenas intenciones, que siempre para mí serán agradables y perfectas. Es la razón por la que en ese mismo Romanos 8 que dice que Él intercede, nos lleva conforme a voluntad y pide por nosotros. Ahí en el verso siguiente dice, y sabemos que precisamente los que aman a Dios y son amados por Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El texto lo que está diciendo no es que todas las cosas nos saldrán bien o que todo será bueno, no. Nos ayuda bien. Dios las encamina
para lo bueno, lo agradable y perfecto que ya preparó de antemano. Y desde esa manera nosotros entonces oramos con entendimiento y eficacia. Decía que también la gran mayoría de creyentes piensa que porque gastó un gran número de tiempo reportándole a Dios y convenciéndolo de su dolor, porque entre más drama y angustia y le haga saber, Señor, mira mi necesidad, no, como que si mi gesto de autoconmiseración fueran a conmover a Dios a que me responda, y porque yo gasté mucho tiempo llorándole a Él para que lo haga, entonces lo logré convencer, porque al final dije, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo le quiero decir, el nombre de Jesús no es una mantra mágica que genera una respuesta milagrosa porque al final de la oración yo lo puse. Cuando Él dice que lo que pidamos en su nombre será hecho, antepone a una realidad, y es cuál: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Note, permanencia es el hecho de estar fusionados, integrados. Y una vez más, la analogía fue como el pámpano y la vid. No hay separación, es un vínculo orgánico, jamás se corta esa comunión. El hecho de permanecer en Él, en el Señor, y permanecer en sus palabras, hay una reciprocidad. De allí es donde surge entonces la invitación a pedir en su nombre. Pedir en su nombre no es usar una semántica mágica. Es el hecho de entender lo que es la realidad y la esencia del ser del Señor. Su nombre indica naturaleza, esencia, razón de existencia. En su nombre se configura toda su revelación, su autoridad. Es estar fusionado con su pensamiento, sus intenciones. Es estar rendido a su propósito. Es estar fundido y unido a Él. Entonces, no es el hecho de que porque cualquier persona use el nombre de Jesús es garantía de que Dios va a responder. Tiene que haber un entendimiento de lo que es la autoridad del nombre, la realidad del nombre, a quien Él se lo haga conocer. Por esa razón, muchas veces el creyente se frustra, porque frases repetitivas, oraciones mecánicas y a veces creyendo que por posturas místicas y acciones de sacrificio vamos nosotros a asegurar que la oración tiene poder. No, la oración no tiene poder. El poder lo tiene al Dios a quien yo oro. Yo dependo no de la oración, yo dependo es del Dios con quien tengo comunión y unión de vida. El poder Dios lo expresa a través de los que están ligados con Él, actúa en nosotros. Y también la figura que plantea Pablo en ese poder que actúa, cuando nosotros oramos con sabiduría y inteligencia. Por eso él oraba, para que pudiéramos entender, que pudiéramos tener iluminación de la grandeza del poder que actúa, y está diciendo que actúa en nosotros los que creemos que Jesucristo es el Señor, al cual Dios levantó sobre todo y que lo dio como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Una vez más, cuerpo y cabeza tienen una unidad orgánica, vital, integración y comunión de vida que se da de forma natural. No existe independencia. Hay una interdependencia entre las dos partes porque son una sola identidad, cabeza y cuerpo,
tienen la expresión precisamente de ese nuevo hombre. Así como la vid y los pámpanos no pueden separarse para tener un suministro de vida, la cabeza y el cuerpo no tienen separación. Y ahora en la autoridad de ese nombre puedo orar confiadamente que Dios también a mí me escucha conforme a su voluntad. Cuando uno observa todas las oraciones que aparecen en el Nuevo Testamento, va a encontrar esa particularidad que ellos no usaron un rezo mecánico, frases repetitivas. No, era un asunto de posición ante una realidad presente. Y note usted, no es como muchas veces mecánicamente nos aprendemos frases y las decimos, oh Padre bueno, oh Padre bueno, oh Padre bueno, oh Dios altísimo, oh Dios altísimo. Y esa es la fraseología repetitiva que tenemos para orar. No, cuando ellos oraron, podían identificarse de manera auténtica y apropiada para una realidad específica. Es por eso que cuando uno ve en Efesios, en Colosenses, en Romanos, en Filipenses, en el mismo carta a los Hebreos, las oraciones, en Pedro, se ora de formas diferentes. Unas veces al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otras veces se ora al Dios de toda gracia. Otras veces se ora al Dios, el gran pastor. Dice, y a ese Dios que es precisamente el gran pastor, se ora. Otras veces se ora al Dios de gloria, al Padre de gloria. Otras veces al Dios de toda consolación. Y muchas formas para identificar la intimidad y unidad que había con el Dios y Padre. Escuche, Dios y Padre. Y lo hacen hijos que reconocen el señorío del Hijo. Por eso es al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que oramos en su nombre. Porque he sido sumergido en la vida del Hijo. Porque he sido sumergido en la autoridad del Hijo. Porque he sido fundido en la naturaleza del Hijo, en el cual el Padre se siente complacido y que por su obra perfecta y por ser autor y consumador de la fe, es en esa fe, en el Hijo, que el Padre me salvó, y es en la fe del Hijo que el Padre me responde para hacer que mi vida se nutra de todo de lo que en el Hijo nos ha sido dado. Escuche, como hijos en el Hijo, es que el Padre nos da la certeza de que todo lo que pidamos en su nombre, conforme a su voluntad, Él nos oye. Conviene aclarar que no estamos insinuando entonces que necesitamos repetir mecánicamente estas oraciones que se registran en el Nuevo Testamento que los apóstoles dijeron. No, no es aprendernos las oraciones para repetirlos como un Ave María evangélico. No, es entender los principios, la dinámica, el fundamento, la naturaleza, el propósito, el orden en que esas oraciones se hicieron, para que se conviertan para nosotros en una luz que nos guíe para orar con entendimiento y orando en el Espíritu. Pero si yo logro comprender estos asuntos que en esas oraciones se registran, entonces voy a hacer que mi tiempo de comunión, que es continuo, y en esos espacios de intimidad que son permanentes, cuando haya la oración,
sea algo que produzca para nosotros contentamiento, porque sabemos que podemos orar con entendimiento. Lo que estoy tratando de plantear, y que a lo mejor no tenga toda la habilidad de comunicarlo como debiera ser de acuerdo a los principios que en la Escritura se establecen, es el hecho no de desanimarlo o crearle culpa o decir que no ore porque lo estás haciendo mal, sino el hecho mismo de que lo puedas hacer en calidad de hijo, sabiendo que tú oras al Padre. Pero si bien es cierto, los hijos entendidos y maduros son los que tienen acceso a una administración mayor de lo que son los negocios y las riquezas del Padre. El hecho de que oremos con entendimiento es porque nos hará más efectivos en la participación de los planes que Él en su propósito nos hizo. Y oramos con entendimiento es para entender todas las cosas que son de Dios. Dice la Escritura que Él nos ha dado su Espíritu para que sepamos las cosas que Él nos ha concedido, y que ese Espíritu de Dios vino a nosotros, escuche, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Entonces, el asunto de orar con eficacia no es saber qué sentí cuando oré, sino qué entendí cuando lo hice. No es cuestión de lo que yo sentí, es para que sepamos las cosas que son de Dios. Y cuando yo conozco los asuntos de Dios, entonces no me voy a desanimar ni a vivir atribulado por las situaciones que son de aquí abajo. Si conozco las eternas, si conozco los asuntos celestiales y espirituales, las realidades materiales o cualquier asunto que por una situación temporal tenga que atravesar, ni me perturba, ni me desanima, ni me va a quitar el gozo, ni la paz, ni la fe. Estoy confiado precisamente que en esa oración con confianza que se hace al trono de la gracia para recibir del Dios de toda gracia el suministro necesario de sabiduría, de protección y de provisión, para que nada me falte en todo lo que yo tenga que realizar. Por eso es que Pablo le dice a los filipenses: el Señor está cerca. Y no está hablando de la venida, está hablando de la cercanía, de la realidad que Él expresa con aquellos que están en el presente. Él está cerca. Yo no oro a un Dios distante que está allá en el cielo, o es un Dios alejado de mí. Yo oro al Dios y Padre, mi Señor Jesucristo, que ha venido a morar en el Espíritu y por el Espíritu en mí. Escuche bien, ese trono de gracia me da un acercamiento y camino libre de que sus dosis de gracia se van a expresar a través de cada uno de nosotros. Y aquí dice la Escritura que podemos estar gozosos por entender la cercanía, la realidad de presencia de Dios en nosotros. Por eso es que no oramos para buscar la presencia de Dios. Es porque el Señor está cerca, porque el Señor está presente, porque el Señor está en mí y yo estoy en Él, que Él dice: por nada estéis afanosos. El afán, la ansiedad, es un asunto de no entender quién está en ti. Por eso tú no estás en crisis, tú estás en Cristo. Por nada estéis afanosos. Y entonces está diciendo, en vez de angustia, afán, incertidumbre, perturbación, desconfianza por las cosas que suceden
en la vida. Y cuando estamos hablando de vida, estamos hablando de existencia. ¿Ok? No te van a quitar la paz ni el gozo, porque tú tienes la vida, o sea, tú tienes el Zoé. Cuando tú tienes la vida, el Zoé, por nada vas a estar afanoso en la vida. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, los hijos de Dios estamos en el mundo como planeta y estamos en el mundo como sistema, no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo y hemos sido trasladados a un reino de gracia, al reino eterno, un reino inconmovible, en el cual hemos recibido de Dios la vida eterna. Y es la razón por la cual, con gratitud, por eso dice, hemos recibido de Él esto, podemos presentarle confiadamente a Él nuestras peticiones. Pero nuestras peticiones no son necesidades, son asuntos que llegan de los planes de Él. De las necesidades, Él dice, ustedes no se preocupen, eso ya está resuelto. Ustedes tienen es que pedir conforme a mi voluntad. Yo he de responder a todo ello. Y dice que lo tenemos que hacer con acciones de gracias. Un hijo de Dios que entiende lo que ha recibido, un reino inconmovible y que en Cristo ha sido enriquecido, entonces él ora como un bendecido y al orar como un bendecido, ora agradecido con acciones de gracias. Sepa usted que siempre las gracias la da después de que se te ha hecho un favor o se te ha dado algo. Está diciendo que precisamente porque ya Dios lo ha concedido, nosotros lo hemos recibido, ahora podemos orar confiadamente. ¿Por qué? Con acciones de gracia. Dice en Hebreos que habiendo recibido, tengamos gratitud y mediante ella servimos, mientras ella adoramos, mientras ella oramos. Porque la acción de gracias es el sello de fe que yo sé, no que yo siento, que yo sé lo que Dios nos ha concedido. Las acciones de gracia es la certeza y la convicción que tiene todo hijo entendido de lo que en Cristo ha recibido. Y con esas acciones de gracia y con esa actitud confiada, porque oró al Dios de toda gracia, porque tuvo acceso al trono de la gracia, porque participa de las riquezas de la gracia, y no fue su esfuerzo de oración, la penitencia religiosa que hizo, no fue el ayuno o la condición de dolor o de miseria que conmovió a Dios para responderte, es porque Él sabe con acciones de gracias la seguridad de que si pedimos cualquier cosa, escuche, cualquier cosa no es cualquier antojo, capricho que tú quieras, no, cualquier cosa según su voluntad. No según tu necesidad, según su voluntad, se refiere a lo que en su designio Él estableció, a lo que en sus planes Él preparó de antemano. Dice, tenemos las cosas que le hayamos pedido. Orar es pedir, pero las peticiones se hacen según su voluntad. Y allí entonces es con acción de gracias que yo puedo confiadamente decir, hecho está. Porque me baso no en la fe que yo siento tener, sino en la fe de Cristo que es eficaz, es efectiva, es la fe en la que el Padre responde. Él opera en los hijos porque a través del Hijo hace que todas las cosas sean agradables a Él por medio de Jesucristo. Y en esa respuesta de fe,
Cuando con gratitud oro confiadamente, es que dice entonces el efecto, el resultado de orar con entendimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, va más allá de tu raciocinio, de tu forma de comprender. Dice, guardará. Y la idea ahí es de que va a proteger, va a custodiar, como lo hace una fortaleza. Ese muro de protección alrededor de las ciudades antiguas aseguraba que ningún peligro de afuera iría a tocar o a dañar a los que tuvieran adentro. Cuando yo oré desde esa posición en Cristo, estoy en Él, soy hallado en Él, estoy fundido en Él, estoy adentro de Él. Cuando yo oré, entonces la paz de Dios, porque oré al Dios de paz, y por medio de Él estoy en paz, entonces va a guardar, a vigilar. Escuche dos cosas: nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Dice que guardará nuestros corazones, cuna de nuestros sentimientos, emociones y afectos, para que no sean confundidos ni perturbados por lo que está pasando fuera de mí, las cosas que escucho fuera de mí, para que mis estados de ánimo o mis propias percepciones sean las que me confundan. La paz de Dios guarda mi corazón, o sea, todo mi sentir. Y la paz de Dios guarda mi mente. Dice que mis pensamientos, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El enfoque de la oración no es pensar en mi necesidad, mi problema, mi angustia y situación de emergencia. Es ser entendido de cuál sea su voluntad. Mi mente se renueva porque recibe de la mente de Cristo esa certeza de que no seré confundido por las voces de la angustia, por los reportes de fracaso, por los anuncios de guerra o de terror. No me alarma ninguna situación de pánico, de guerra, de muerte, de plagas que ocurran en las naciones, porque yo estoy guardado en la nación de Dios, en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Soy parte viva de algo que Él ya ha diseñado y garantizado, que ni la muerte, ni la vida, ni nada, ni nadie lo puede destruir, porque los hijos precisamente gozan del poder de una vida indestructible. Amados, que este tiempo que durante estas plenarias hemos de compartir, cada expositor aclare, afirme, instruya y precise en tu espíritu un entender de todo ese macroproyecto de Dios, para que orando con inteligencia y orando en el espíritu podamos nosotros por la palabra comprender cuál sea la voluntad de Dios, y en ella se garantiza que todo lo que pidamos será hecho y está hecho en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, en quien la voluntad de Dios fue cumplida, fue satisfecha, fue realizada y se hace evidente y notoria para nosotros. Estaremos en esta noche continuando esta jornada y vamos a recibir una palabra también poderosa a través del pastor Tommy Moya, otros expositores que vendrán en la jornada. Va a ser a las 7 de la noche, hora de Houston. Busca con tu país cuál es el horario. No te pierdas la continuidad de todos estos distintos aspectos que estaremos abordando desde lo que es nuestra realidad en Cristo.
Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por este tiempo que nos acompañan. Gracias por los comentarios que nos hacen a través de las redes. Y gracias también por la semilla generosa que aportan allí a que esta tarea se continúe y poder también aportar a quienes nos participan con su tiempo, recursos y talentos para que esta obra sea un hecho realizable. Les apreciamos y oramos ahora juntos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio y ese inmenso placer de una comunión contigo en el Espíritu y por la oración en todo tiempo y lugar. Y no importa, Señor, la postura física, no importa tampoco el tiempo que tomemos para hacerlo, es disfrutarlo, conocerte a ti, eso es vida. Señor, yo ruego que el espíritu de oración y la oración en el espíritu sea, oh Dios, una vivencia profunda, práctica, real en cada hijo. Y que con oraciones, Señor, con entendimiento y en el Espíritu podamos ver respuestas efectivas, pero no a nuestros caprichos, ni problemas, ni necesidades, sino a los planes maravillosos de los cuales nosotros participamos y estamos seguros que nada ni nadie nos daña, que nada nos falta, que en ti todo lo tenemos, en ti nos movemos, en ti vivimos, en ti somos. Señor, que orar sea un asunto de placer, de comunión, de un hijo que anhela la cercanía y la intimidad y el tiempo con el Padre, de una esposa que disfruta la comunión, la integración y la vivencia con el esposo amado. Oh, gracias. No somos esa viuda pobre, solitaria, fracasada, que implora algún asunto de emergencia. Somos la esposa del Cristo vivo que nos ha hecho participar de su riqueza, de su vida, de su intimidad y de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene. Gracias, Padre bueno, por revelarnos en Cristo todos estos inmensos tesoros de la sabiduría y del conocimiento tuyo. Gracias por este tiempo y afirmamos que la paz y la gracia de Dios se multiplicará poderosamente en la vida de nuestros hermanos y amigos en las naciones, a los cuales ahora en el Espíritu nos unimos para declarar gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Les apreciamos.